Reinhard van Dulmen, El descubrimiento del individuo, 1500-1800, siglo XXI editores, año 2016. Parte 5. Sobre el proceso de individualización. Las normas tradicionales hicieron que el orden social de la modernidad temprana pareciera rígido e inamovible hasta bien entrado el siglo XVIII. Sin embargo, la orientación al honor, el privilegio, el nacimiento y la conducta estamental constituye únicamente un aspecto de la vida social a comienzos de la modernidad. La historia de la tematización del yo entre los siglos XVI y XVIII demuestra que en el transcurso de aquella época cambiaron muchas cosas, lo que difícilmente hubiera sido posible sin transformaciones en la convivencia social. Pese a todo lo que tenía de estática, hubo una considerable dinamización que creó unas bases decisivas para la individualización de las condiciones de vida. Sin duda, este proceso no afectó a todos los ámbitos vitales, pero tampoco se limitó solo a las clases altas. Puede constatarse un cambio inequívoco en 5 ámbitos temáticos. Del bien común al propio interés. El concepto central de todo el pensamiento social y político de la Baja Edad Media y de la modernidad temprana fue el del bien común. Toda actuación social o política debía servir al bien común. Eso no quiere decir que esta regla no fuera vulnerada o que el propio interés se reprimiera de hecho, pero ninguna conducta estaba oficialmente tan desacreditada como la búsqueda del beneficio, entre comillas, egoísta. El concepto de, entre comillas, bien común tenía, sin embargo, múltiples aspectos. Por una parte, el bien común constituía una esencia de todo gobierno, de todo Estado cristiano y de la buena política. Todo gobernante tenía que legitimar su actuación conforme al bien común para gozar de aceptación. Por otro lado, el bien común creaba el fundamento moral de toda república organizada, según los antiguos estamentos, y regulaba el buen comportamiento individual del ciudadano particular. Únicamente el beneficio común garantizaba el derecho y la paz. Abre comillas, y fue denominado por eso bien común para que nadie pudiera mirar exclusivamente por su propio provecho. Cierra comillas. Precisamente porque el hombre está inclinado al vicio e impone con demasiada presteza su propio beneficio a costa de otros, debe obligársele a observar el bien común. En la literatura ejemplar cristiana del siglo XVI se afirma, abre comillas, por el contrario, allí donde arraiga la codicia o egoísmo en el hombre, poco bueno cabe esperar. Por eso son muchos los que tienen que librarse de este vicio a sangre y fuego, pero especialmente quienes tienen poder, cierra comillas. El bien común en la sociedad de principios de la modernidad recibía elogios tan encarecidos como decidida era la condena de toda forma de beneficio propio. Todo gremio que vendiera demasiado caros sus productos y todo comerciante que aspirara a crear un monopolio a expensas de la comunidad era acaudalado, acusado de, entre comillas, manipulación en beneficio propio, cierra comillas, y podía ser sancionado por eso. No solo perturbaba la armonía social, sino que también contradecía el orden divino de la creación. Toda aspiración individual a la riqueza se consideraba condenable. La meta de la sociedad era garantizar la, entre comillas, subsistencia de acuerdo con el orden estamental. A pesar de que la realidad social y económica concreta era distinta, ya desde finales del siglo XVI, el orden del, entre comillas, beneficio común todavía se defendía oficialmente en el siglo XVIII. En cualquier caso, entonces ya era una respuesta a la ubicuidad del, entre comillas, propio interés. La inversión del orden desde el paradigma del beneficio común al del propio interés suele relacionarse con el surgimiento del individualismo económico en Inglaterra, orientado enteramente al propio interés y del que se esperaba lograr la riqueza de las naciones, como prometía el título del libro de Adam Smith, 1776. Según Smith, el, abre comillas, esfuerzo uniforme, constante e interrumpido del hombre por mejorar su condición, cierra comillas,
Es decir, el propio interés era entre comillas, abre comillas, el principio del cual se deriva la riqueza pública y privada, cierra comillas. Está fuera de duda que el liberalismo económico inglés desempeñó un papel importante en la imposición de nuevos paradigmas sociales. Sin embargo, para la completa inversión de los valores que desembocó en la defensa del egoísmo económico también fueron decisivos otros factores. Por un lado, existía una larga historia previa. Ya a finales del siglo XVI encontramos una valoración positiva del propio interés. Por otro, este proceso de transformación de los valores se sitúa en el contexto de la nueva valoración de la naturaleza humana en general. En la filosofía y en la teología se llevaba produciendo desde hacía mucho tiempo un intenso debate sobre la pasión y el propio interés. En su tratado de 1564, Vom den Lof des Eigennutzen, del elogio del propio interés, Fronsberger, burgués de Ulm, analiza la vida económica de su época contraponiéndola a la moral cristiana del bien común. No es el bien común el que motiva la actuación de los hombres, sino únicamente el propio interés. Esto es tan válido en lo que respecta al matrimonio como al cultivo de los campos, al trabajo del artesano como al negocio del comerciante. Abre comillas, jamás ha existido un interés común, sino siempre y en todo momento un interés propio, cierra comillas. Y es únicamente, abre comillas, el propio interés el que obra que no se carezca de nada en la tierra, cierra comillas. Fronsberger tuvo la, entre comillas, novedosa idea, como se resalta por primera vez, de que ya no cabía corregir el desorden económico con los instrumentos antiguos, que no debía favorecerse a los gremios, por ejemplo, sino al individuo. Probablemente Fronsberger defendiera en solitario su idea en la época, pero en la medida en que ya no era posible cubrir las necesidades financieras del Estado con los medios tradicionales, entre la clase administrativa en formación se afianzaba la nueva interpretación del bienestar social. El bienestar del Estado solo podía lograrse a través del bienestar del ciudadano individual. Para lograr este, era preciso reforzar el sentimiento de responsabilidad individual. Pronto empezaron a ocuparse de ideas semejantes los pensadores libertinos de Francia, los neoestoicos de Alemania y Holanda y científicos de Inglaterra. El pensamiento individual no solo ganó terreno aisladamente en la vida económica, a finales del siglo XVI había ya unos primeros apuntes de una jurisprudencia individualista que defendía la protección del derecho individual en el, entre comillas, estado arbitrario del absolutismo temprano. Todas las observaciones aisladas que puedan recopilarse tienen su expresión más radical en una nueva discusión filosófica sobre el, entre comillas, egoísmo. Su contraposición del egoísmo auténtico y falso constituye en cierto modo una unión entre la antigua condena del propio interés y esta nueva valoración parcialmente positiva. Con su aprobación básica del amor sui, abre en el campo de acción a una nueva teoría del propio interés. Samuel von Pufendorf escribía en su Natur und Volksrecht, Derecho Natural y de Gentes, en 1771 sobre los beneficiosos efectos del propio interés. Abre cita. La constitución de la sociedad civil se ha guiado, sin embargo, por este defecto del hombre, el egoísmo, mediante penas violentas, cada una más onerosa que la anterior, ha pretendido disuadirle de lo que puede dañar a todos en general, pero al mismo tiempo ha pretendido también atraerlo a lo que cada uno debe hacer para la conservación de otros, para que el hombre, cuando sea provechoso, pueda ser empujado por su egoísmo al fomento externo del bien común. Cierra cita. Hasta bien avanzado el siglo XVIII, la orientación del bien común no dejó de ser una exigencia del conjunto de la sociedad en la vida cotidiana, de la mayoría de los campesinos y burgueses que se defendía conscientemente. Sin embargo, sobre todo a partir del siglo XVII fueron aumentando las voces que deseaban fortalecer el sentimiento de responsabilidad personal y defendían el propio interés. Bernard Mandeville defendió por primera vez en 1723 con la mayor decisión el propio interés como ley natural. Abre comillas, no existe sobre la tierra nada más universalmente sincero que el amor, que todas las criaturas capaces de sentido se profesan a sí mismas.
Y como no hay amor al que no desvele el cuidado de conservar el objeto amado, nada hay más sincero en cualquier criatura que su voluntad, su deseo y su empeño de conservarse a sí mismas. Cierra comillas. Sin embargo, el propio interés solo adquirió relevancia en el conjunto de la sociedad a partir de mediados del siglo XVIII. La concepción del matrimonio. También en el ámbito del matrimonio y el amor pueden reconocerse tempranamente desarrollos individuales. Indudablemente casi todos los hombres y mujeres de la modernidad temprana aspiraban al matrimonio, pero el matrimonio no era un acto privado e individual que concernía a dos personas que se amaban, sino a un acontecimiento público y social. El matrimonio no era una comunidad de dos individuos, sino la única forma legítima de convivencia de sexos, protegida por la autoridad y bendecida cada vez más controlada por la Iglesia, un modo de convivencia estrechamente vinculado a la forma de dominación y la organización del trabajo en la modernidad temprana. Cuatro características determinaron esencialmente y durante mucho tiempo su contenido. En primer lugar, constituyó el único ámbito de sexualidad legítima. Evidentemente el matrimonio carecía de valor por sí solo y no estaba necesariamente ligado a la atracción y el amor mutuos. Su valor se derivaba exclusivamente de la procreación. La falta de la descendencia se consideraba un, entre comillas, defecto social. Además, el matrimonio fundaba una comunidad de vida que no presuponía necesariamente una atracción emocional, pero sí una obligación de confiar y ayudarse mutuamente. Finalmente, el matrimonio se consideraba una unión para toda la vida que no finalizaba hasta la muerte de uno de los consortes. El matrimonio era, por tanto, una institución en la que las ideas y deseos individuales solo se tenían en cuenta en la medida en que no amenazaban la comunidad de vida, el proceso de trabajo, la propiedad y la estrategia familiar. Por tanto, el matrimonio no se consideraba solo la meta subjetiva de toda persona, sino una condición necesaria para poder desempeñar un papel en la sociedad estamental. Los solteros estaban al margen de la sociedad honorable. Figura 6. Abre comillas. El matrimonio está fundado por Dios. Cierra comillas. 1611. Grabado simbólico de M. Kussel según G. Strauch. Museo Nacional Germánico de Nuremberg. A pesar de que prácticamente todos los matrimonios de comienzos de la modernidad se basaban en esta concepción, desde la Baja Edad Media hasta comienzos del siglo XIX hubo una transformación fundamental de la interpretación del matrimonio derivada de los cambios en el modo de vida, en las ideas morales y en las aspiraciones vitales debidos a la transformación social de la época. En la Edad Media el matrimonio fue durante mucho tiempo asunto exclusivo de dos familias. La Iglesia fue la primera en desligarse de ese ámbito de influencia al hacerlo depender del consentimiento expreso de ambos consortes y al convertirlo en un sacramento. La reforma trajo consigo la nueva interpretación del matrimonio, si bien la ruptura con la tradición fue efímera. El matrimonio se consideró algo deseado por Dios y la única posibilidad que tenía un cristiano de llevar una vida evangélica. Pese a toda su revalorización moral, la mujer fue subordinada al marido en la comunidad matrimonial. Con el catolicismo postridentino hubo por primera vez normas claras para la celebración y consagración válida del matrimonio, que requerían una clara promesa matrimonial por parte de ambos contrayentes. Al mismo tiempo, la vida matrimonial se sometió estrictamente a normas eclesiásticas. La finalidad del matrimonio siguió siendo como antes la disposición a la ayuda mutua y la procreación. Lo principal no era la felicidad, la idea de felicidad, sino el cumplimiento de las tareas matrimoniales impuestas por Dios. En el pietismo se produjo una primera transformación fundamental. Si bien como hasta entonces siguió considerándose obligatorio el matrimonio patriarcal, se empezó a ver en la mujer una colaboradora del hombre en la construcción del reino de Dios. Esto produjo una considerable revalorización tanto de la mujer en su calidad de esposa como del matrimonio en su conjunto, tanto que comunidad de afinidad espiritual. La Ilustración siguió avanzando de forma decisiva, aunque se limitó a una pequeña clase social, su modelo matrimonial fue intensamente discutido. Sus consecuencias no fueron necesariamente el matrimonio civil inducido por primera vez a finales del siglo XVIII ni el entre comillas amor romántico, aunque sí es cierto que la Ilustración sentó la base de la moderna concepción del matrimonio. Los ilustrados entre comillas, exigieron una entre comillas concordancia de espíritu
una cierta igualdad de nuestras opiniones e inclinaciones, un afán íntimo de agradar al otro, de poseer todo su corazón, toda su estima, cierra comillas. Solo a partir de entonces pudo empezar a hablarse de amor matrimonial. Este modelo, sin embargo, solo estuvo vigente para las nuevas clases sociales emergentes de la burguesía. Se reconocía por fin en el matrimonio una institución informativa de la persona en la que todos podían perfeccionarse y encontrar su estilo de vida individual. Si bien todo esposo estaba obligado a cumplir sus deberes, existían numerosos conflictos matrimoniales. Sin embargo, la separación no era posible más que en raras excepciones. Incluso una separación de mesa y lecho solo podía llevarse a cabo cuando la autoridad y la iglesia no veían ninguna otra posibilidad y el trabajo del campesino o el artesano no resultaba perjudicado. Sin embargo, la escasez de recursos que afectaba sobre todo a las mujeres imponía límites claros de actuación. El honor público de una mujer separada salía peor parado que el de un hombre separado. La separación era una decisión muy grave para la mujer. Solo la secularización del derecho matrimonial en el siglo XVIII empezó a modificar paulatinamente esta práctica y las separaciones empezaron a aumentar. Si bien la burguesía hizo mayor uso de esa posibilidad que el pueblo común, el hecho de que el número de separaciones aumentara sobre todo en la burguesía, una primera reacción al modelo de matrimonio tradicional, según el cual los padres decidían sobre el matrimonio y los hijos estaban obligados a aceptar su decisión. Este modelo entró cada vez más en conflicto con la nueva importancia que se concedía a la mutua atracción como requisito del éxito de un matrimonio. La Iglesia y el Estado intentaron convencer a los padres de que no casaran a sus hijos conforme a sus propios intereses y de que los dejaran seguir sus propios deseos. Ninguna institución social deseaba el conflicto matrimonial y todos consideraban que un buen matrimonio era la condición para una sociedad cristiana. Sin embargo, pese a todas estas advertencias, la mayoría de las familias persistieron en su tradición. En cualquier caso, las separaciones aumentaron drásticamente a finales del siglo XVIII. Algunos jóvenes se negaron a casarse con los compañeros elegidos por sus padres o aspiraban a separarse cuando sentían que les había sido arrebatada su felicidad. La familia nuclear burguesa. La familia nuclear burguesa, tal como se constituyó en el siglo XVIII, suele considerarse el lugar de nacimiento de la individualidad moderna. Favoreció la educación de los hijos orientada al desarrollo individual y a la competencia. A diferencia del hogar tradicional de los artesanos y campesinos, que apenas se modificó y que durante mucho tiempo siguió ateniéndose a la tradición y a la colectividad, la nueva familia nuclear burguesa se retiró progresivamente de los contextos vitales tradicionales, concentrándose enteramente en la conformación de la propia vida familiar, en cuyo centro se encontraba la crianza y educación de los hijos. Esto presuponía, en primer lugar, unos ingresos estables, como también la posibilidad de que la esposa se liberara del trabajo doméstico material. A esto se añadió también la nueva postura ante la vida de la Ilustración, según la cual el ciudadano tenía que configurar por sí mismo su vida y su futuro. Anteriormente ya se había dado, de forma aislada, condiciones similares, como también se había subrayado ya la importancia de la educación. Sin embargo, solo a partir del siglo XVIII se constituyó en el conjunto de la sociedad una burguesía en proceso de emancipación y guiada por las mismas ideas. Los difusores de estas ideas directrices fueron los semanarios morales de la década de los 40 del siglo XVIII. Las numerosas autobiografías de la época dan fe de que no reflejaban tan solo ideales. Decisivo para la crianza de los hijos en la familia nuclear burguesa fue su aislamiento del mundo externo. El contacto con otros niños se limitó, si no se prohibió por completo. Los niños solo tenían permiso para moverse en el patio, en la casa y en el jardín. Solo salían a la calle de paseo en compañía de adultos. En sustitución del contacto, otros niños solían entregárseles juguetes específicamente infantiles que adquirieron especial importancia emocional para ellos. Otro de los efectos de esa impermeabilización frente al exterior fue la constitución de un, entre comillas, espacio interno, de intensos vínculos y sentimientos. Como era frecuente que el padre trabajara fuera de casa y que la madre se ocupara intensivamente de los hijos, no es de extrañar que se produjera la diferenciación clásica entre los roles paterno y materno, el padre estricto y la madre cariñosa, que conjuntamente escrutaban el espacio familiar de forma decididamente autoritaria.
Sin duda, los castigos corporales desempeñaron aquí cierto papel incluso en las clases altas, pero se pretendía hacer entrar en razón a los hijos, sobre todo con paciencia y con trato racional. Los padres también se imponían a sí mismos el deber de dominar sus cambios de humor. El castigo tenía como principal cometido despertar la inteligencia interna de los hijos. Se trataba de la interiorización de las normas de la constitución de la conciencia. El niño debía aprender paulatinamente a actuar conforme a normas interiorizadas y no dejarse guiar de forma primaria por las expectativas y reglas de su entorno circunstancial. La atención paterna se orientó preferentemente al desarrollo intelectual de los hijos. No era raro que los padres cultivados fueran los primeros profesores de sus hijos. En la esperanza de que los hijos alcanzaran el estatus social del padre o que incluso lo superaran, en la alta burguesía la formación alcanzó un valor muy superior y se empleó en ella mucho más tiempo que en el promedio de la pequeña burguesía. La escuela elevó a principios la posición autoritaria del profesor y la subordinación jerárquica de los escolares. El tipo de rendimiento que se exigiera por lo general muy abstracto. El objetivo de la enseñanza no era adquirir la capacidad de resolver problemas, sino el aprendizaje de un saber que en adelante se presentaría a los alumnos como un fin en sí mismo. Sin embargo, la educación era la condición para el ascenso social. Como si se tratara de su imagen especular, el ascenso dentro de la jerarquía de la propia clase y desde la propia clase a la inmediatamente superior dependía del mérito individual. En comparación con el espacio resguardado de la familia y la asistencia a la escuela, la vida de grupo con los coetáneos desempeñó un escaso papel en la burguesía culta. El siglo XVIII, sin embargo, fue sustituida por la amistad con personas afines. El conjunto, el hijo de la alta burguesía, era objeto de un alto grado de atención por parte de la escuela y de sus profesores y recibía sanciones positivas y negativas relevantes para su desarrollo moral. Se fomentaba conscientemente su desarrollo intelectual, de modo que el profesor se convirtió junto con los padres en la principal persona de referencia. Las normas sociales y culturales se interiorizaron hasta tal punto que la rígida vinculación a un grupo, la subordinación a sus expectativas y normas, pudo hacerse menos rigurosa. El principio del ascenso mediante el mérito individual, por el que se defendía a sí misma la sociedad burguesa, condujo a la individualización y a la disminución de la importancia de las estrategias y relaciones de vida colectiva. Las instituciones educativas de la sociedad burguesa, la familia nuclear y la escuela impulsaron este proceso de individualización y al mismo tiempo transmitieron normas que constituyeron a controlarlo y limitarlo. Individualización de los estilos de vida. Si bien el creciente número de las clases bajas, así como la extensión de la cultura urbana, socavaron tempranamente el orden estamental, las jerarquías estamentales determinaron el nombre y el rango de todo individuo hasta bien entrado el siglo XVIII. En el mundo estamental y cortesano hubo un margen considerable para la acción individual. Sin embargo, esta acción se diferenciaba esencialmente de las nuevas formas de vida individual que se impusieron con la erosión del orden estamental y que como muy tarde con la Ilustración se difundieron en la burguesía en formación. Las correspondientes tendencias pueden resumirse en 4 puntos, que fueron tanto expresión como producto del individualismo de la modernidad temprana. Primero, el trato con la escritura de los libros, cada vez más frecuente a partir del siglo XVI, desempeñó un papel considerable en la individualización, si bien solo en una pequeña clase que se podía permitir leer y escribir. Sabemos que la sociedad fue alfabetizándose de forma paulatina, la población urbana más que la rural, los hombres más que las mujeres, las clases más altas más que las bajas, pero el proceso de alfabetización fue imparable. Lo mismo cabe decir de la difusión de los libros, folletos y periódicos recibidos por círculos cada vez más amplios de la población. Aunque la lectura, la escritura podían indudablemente fortalecer la tradición, al mismo tiempo crearon las condiciones necesarias para liberarse de las antiguas instancias mediadoras como la Iglesia y la autoridad política. Era posible releer y examinar lo que ambas propagaban y proclamaban. Si bien los propios ilustrados hacían referencia a las posibles consecuencias problemáticas del exceso de lectura, creció el grupo de quienes dominaban esas técnicas, participando así en la cultura escrita. La lectura y la escritura se convirtieron en signo de la burguesía en proceso de emancipación, pero no solo fueron cobrando importancia en cuanto a la liberación de la tradición.
Al mismo tiempo y sobre todo fortalecieron la propia conciencia del individuo, hicieron que se prestara atención al propio yo y abrieron mundos que hasta entonces eran ignorados y que ahora adquirieron importancia para el ascenso social. Todas las actividades premodernas se desarrollaban en gran parte de forma colectiva. El trabajo, el ocio, incluso el aprendizaje, pero la lectura y la escritura, actividades nuevas que se realizaban en silencio, eran siempre un acto individual que podía llevarse a cabo fuera de los espacios tradicionales. Se trataba de unas ocupaciones que todos podían llevar a cabo por sí mismos y que en gran medida se desempeñaban de forma voluntaria. La lectura y la escritura se convirtieron en el siglo XVIII en la expresión de la vida individual por antonomasia y con la ampliación del mercado editorial se multiplicaron los intereses individuales, de igual modo que el nuevo mercado editorial abstracto reaccionó con sensibilidad a una sociedad que se diferenciaba en cuanto a sus gustos. Segundo, el vestido fue convirtiéndose a gran velocidad en una expresión igualmente caracterizadora de la forma de vida individual. Sabemos que en la sociedad de comienzos de la modernidad el vestido era determinado por una reglamentación oficialmente decretada, según la cual todos los grupos sociales se diferenciaban en la vida pública a través de una vestimenta y unos adornos determinada. El incumplimiento de esta norma podía ser objeto de sanción. La autoridad intentaba de este modo poner de manifiesto una clara jerarquía y salvaguardar así los privilegios de nobles y patricios. En todo caso, la repetida publicación de la reglamentaciones de la vestimenta, hasta entrado el siglo XVIII, apunta a que cada vez se respetaban menos. Al mismo tiempo, la reglamentación estamental de la vestimenta dejaba márgenes crecientes de libertad para mostrar el gusto individual y presentarse de forma más favorable de lo que permitía el propio estamento. Figura 7. Werder ante el escritorio, pistola en mano, acuarela de un contemporáneo anónimo. Ese proceso de disolución tempranamente iniciado en las reglamentaciones estamentales de la vestimenta se acompañó en la segunda mitad del siglo XVIII del surgimiento de nuevas modas en el vestir que provenían principalmente de Inglaterra. Dichas modas subrayaban sobre todo el principio de igualdad en el mundo burgués y rompieron con la antigua pompa estamental en favor de la naturalidad de los movimientos. A finales del siglo XVIII fueron abandonándose en rápida sucesión la coleta, la peluca, los tejidos pesados y los ropajes entre comillas estamentales, lo que manifestaba un estilo de vida individual que abarcaba la totalidad del nuevo mundo burgués. La nueva moda seguía sometida a determinadas normas, pero éstas se habían modificado. Tercero, también en el ámbito de la vivienda son constatables las tendencias individualizadoras como muy tarde en el siglo XVIII. Es cierto que hasta muy avanzado el siglo XIX la casa siguió siendo un espacio para vivir, habitar y trabajar, tanto en el caso de los campesinos y artesanos como en el de los burgueses y nobles. Sin embargo, con la revalorización de la vida familiar se fue desarrollando poco a poco una separación entre el ámbito de la vivienda y el ámbito del trabajo. En la medida de lo posible, el campesino ya no vivía bajo el mismo techo que el ganado. El artesano urbano solía vivir sobre su taller de trabajo. Incluso la familia noble se retiraba a la parte entre comillas privada de su castillo. Al mismo tiempo, en la estructura de la vivienda se produjo una separación notablemente estricta de los ámbitos de vida que fue posible en gran medida gracias a la nueva aparición del corredor. Aparecieron salones en los que no se llevaba a cabo ningún trabajo manual, así como dormitorios independientes para los hijos y los padres, y los sirvientes frecuentemente se les asignaba habitaciones completamente separadas. Gracias a esto existió por primera vez la posibilidad de retirarse, condición para el cultivo de la propia persona. El confinamiento de los niños a espacios separados, si bien fortaleció el amor fraterno, al mismo tiempo transmitió un primer sentimiento de soledad, prácticamente ajeno a los hijos de artesanos o campesinos. El nuevo salón seguía sirviendo igual que antes a la representación estamental, aunque al mismo tiempo fue convirtiéndose en el espacio de vida de la familia nuclear, que se decoraba de forma conscientemente individual con tapices y cuadros y que solo previa invitación se abría a personas ajenas a la familia. Aquí se estaba en familia, se leía y se describía. En el caso de las clases acomodadas, pronto hubo estancias independientes para el señor o la señora de la casa, en cuyo, entre comillas, centro se situó el escritorio. La vivienda moderna reflejó las aspiraciones individuales de vida de la nueva burguesía. 4. Es posible constatar especialmente
Las tendencias individualizadoras en la asistencia legal, en la asistencia a la iglesia. En la modernidad temprana, la asistencia a la iglesia era una de las cosas que se daban por descontadas. Era una más de las obligaciones cristianas y eran contados aquellos a quienes era preciso obligar a ir a la iglesia. Al menos un representante de la familia tomaba parte en el servicio religioso. En los siglos XVI y XVII acudía la sociedad entera a la iglesia en formaciones familiares cerradas. También era lo natural celebrar comunitaria y eclesiásticamente bautizos, bodas y entierros. Se deseaba la visita dominical a la iglesia y algunos también acudían diariamente a ella, ya que sobre todo en el mundo católico siempre estaba abierta. Mientras la iglesia siguió siendo el centro de comunicación de un pueblo o de un barrio, en lugar de convivencia junto a las posadas y el mercado, estas costumbres apenas cambiaron tanto en el catolicismo como en el protestantismo. Sin embargo, a partir de finales del siglo XVII, la iglesia, a pesar de su aspiración al monopolio cultural, deja de representar, sobre todo para la burguesía en formación, el centro cultural y de culto. A pesar de que las burguesas y burgueses siguen participando en la oferta de salvación, la asistencia a la iglesia se va convirtiendo cada vez más en una cuestión formal. En conjunto, en esta clase, se sentía un distanciamiento creciente y la iglesia desempeñaba un papel cada vez más secundario en la vida cotidiana. En la sociedad rural, sin embargo, las cosas siguieron siendo como solían durante mucho tiempo. No obstante, muchas necesidades de tipo religioso y eclesiástico empezaron a satisfacerse, sobre todo en el protestantismo fuera de la iglesia oficial. En el siglo XVIII hubo una amplia cultura religiosa fuera de la ortodoxia arraigada en círculos entre comillas privados. Al mismo tiempo, aumenta el número de personas que se apartaban completamente de la iglesia. Era posible encontrar el indiferentismo, entre comillas, no solo en las clases intelectuales, sino también en el pueblo llano. Las posibilidades de control de la iglesia disminuyeron en el grado en que la autoridad política se consideraba cada vez menos representante de Dios. Sin embargo, era una reducidísima minoría la que podía permitirse un completo rechazo. No obstante, en la medida en que aumentaron las posibilidades de conformación de la vida individual, se fueron relativizando las exigencias eclesiásticas. Sobre todo en el catolicismo siempre había habido un cierto grado de libertad de elección individual, incluso en la práctica eclesiástica que se aprovechó ampliamente. Sin embargo, los ilustrados, en su individualismo, apenas se sometían ya a preceptos eclesiásticos por infrecuente que fuera que pensaran y actuaran de forma explícitamente antieclesiástica y no digamos anticristiana. Como demuestra un análisis de las numerosas autobiografías entre los burgueses ilustrados del siglo XVIII, la asistencia a la iglesia era algo que ya no se daba por descontado. Los ilustrados franceses no eran los únicos que habían desarrollado una nueva relación con la iglesia, también fue el caso de los alemanes. El surgimiento del individualismo en la modernidad temprana. En el universalismo medieval no había ninguna separación entre Estado e iglesia. Como institución de salvación, la iglesia era la única que señalaba el camino y el Estado tenía que apoyarla. En la tierra el individuo tenía que desempeñar fielmente el cargo que le había confiado Dios, el cometido que se le había asignado. La iglesia y las autoridades seculares no reconocían derechos individuales, pero no solo la iglesia pensaba de forma colectivista, también en la vida económica y social estaba vetada de la apropiación individual de los bienes terrenales. Las administraciones de los municipios rurales y urbanos rechazaban todo egoísmo. Son características de las objeciones al comercio deducidas del Nuevo Testamento, que incluían incluso la prohibición de cobrar intereses. Defensores de ideas colectivistas, particularmente acusadas, fueron los gremios, guildas y corporaciones. El artesano individual no contaba como comillas individuo, sino como miembro de esa asociación. Oficialmente no había ninguna propiedad individual, todo pertenecía a los señoríos o iglesias. El valor de los bienes raíces no se establecía conforme a las valoraciones subjetivas, sino según la bondad, entre comillas, interna de las cosas que se fijaba una vez y que apenas se modificaba. Se consideraba justo un precio que correspondía a la, entre comillas, calidad. Las ganancias desproporcionadas se consideraban sospechosas, aunque, de todos modos, difícilmente se obtenían. Los comerciantes urbanos eran una excepción. No cabe duda de que el colectivismo entre comillas medieval no era aplicado tal como lo establecía la teoría, la interpretación cristiana de la época, pero el ideal al que se aspiraba no era ni trabajar para el propio beneficio ni en general la acción individual.
El campesino o artesano ideal era el que desempeñaba su trabajo a satisfacción de todos, cuidaba a su familia, vivía con decencia y en el que los demás podían confiar sin preocupación. En los siglos XV y XVI se produjo una primera modificación de esta forma de vida bajo la incipiente secularización del Estado y la desacralización de la sociedad. Esto no tuvo como consecuencia una visión individualista del mundo, pero el nuevo colectivismo que se nutría de las fuentes de la reforma y el Estado territorial creó algunos de sus fundamentos decisivos. En el ámbito estatal se produjo una emancipación de la supremacía eclesiástica y de igual modo la Iglesia protestante limitó su papel de mediadora entre Dios y el hombre. El Estado y el derecho empezaron a interpretarse como creaciones conscientes de la razón. Si bien el Estado no reconocía al individuo derecho alguno sobre él, este proceso fortaleció la posición jurídica de los individuos en sus relaciones mutuas, lo que era nuevo. Por mucho que el Estado absolutista entendiera al individuo únicamente como súbdito suyo, al mismo tiempo creó una óptima libertad de circulación al aprovecharlo para la razón de Estado. De igual modo, la política económica mercantilista no benefició directamente al individuo. Todo nuevo lujo era prohibido sistemáticamente, pero sí sentó las bases para una libertad económica y comercial en beneficio del Estado, a pesar de que esto iba en detrimento de la organización gremial. Por último, aun cuando el valor de los bienes todavía no se dedujera de su relación con la actividad económica del individuo, tampoco se establecía conforme a su valor, entre comillas, interno, sino por su utilidad, la nueva categoría del pensamiento de la modernidad temprana. Lo que beneficiaba directamente a las arcas del soberano del país y las llenaba estaba permitido y con ello se daba margen a la personalidad libre, consciente y responsable. A partir del siglo XVII pueden observarse las repercusiones políticas y sociales del pensamiento individualista. A partir de ese momento la fe revelada fue perdiendo importancia política y todo se fundamentaba en la razón secular. Ningún teórico del siglo XVII estaba ya convencido de la creación directa del Estado por Dios. El Estado se consideraba un producto de la razón humana. Seguía representando el bien común, pero las necesidades del individuo empezaron a desempeñar un papel. Las preguntas por la forma de coexistencia original, por el papel del individuo en el Estado y por la legitimación del Estado llevaron tanto a defensores como a críticos del absolutismo a una teoría contractual según la cual el Estado es una creación y un instrumento del individuo. El teórico inglés Thomas Hobbes, 1588-1679, ofreció en su Leviatán un modelo para la resolución de las tensiones entre la subordinación al Estado, las necesidades de la comunidad y los intereses propios del individuo. Según Hobbes, el Estado era el producto de un contrato y el sometimiento a un, entre comillas, soberano que ponía fin a la lucha de todos contra todos en la sociedad natural de los hombres mediante la subordinación del interés particular al interés común para garantizar la justicia y la paz. El Estado era un producto de la razón humana para garantizar la supervivencia. Aunque Hobbes no formuló con esto una apología del individualismo político, cuatro de sus tesis fueron determinantes para el debate en torno al individualismo político. La primera de ellas era que existía una convivencia humana previa al Estado, siendo el Estado por tanto producto del hombre. La segunda, que el hombre persigue por naturaleza la satisfacción de sus necesidades y que esa persecución de los propios intereses amenaza la convivencia. La tercera, que el Estado es el producto de un contrato de hombres libres e iguales. La cuarta, que el soberano es el garante de la paz y la justicia al que hay que obedecer incondicionalmente. Otro inglés, John Locke, 1632-1704, dio un paso más. Locke también estaba convencido de que el Estado no era una creación de Dios, pero tampoco lo consideraba un producto directo de la sociedad humana, sino una creación consciente de la voluntad humana dominada por la razón y que debe realizar los principios de la justicia eterna. Locke aportó tres nuevos argumentos a la discusión en torno al Estado burgués que marcaron de forma específica el individualismo político, sobre todo en Inglaterra. Si el Estado es obra del hombre, se afirma en su primer argumento, entonces debe servir a los intereses humanos. El Estado no tiene ningún objetivo abstracto, solo existe en beneficio del individuo. En segundo lugar, el hombre posee por naturaleza determinados derechos en el que el contrato de su subordinación no puede extinguir, entre los que se encuentra el derecho a la propiedad individual. En tercer lugar, Locke fundamenta el derecho a la propiedad en el trabajo humano que confiere un derecho personal sobre los productos que crea. Por esto no convierte a Locke en un defensor radical del individualismo político y económico. Comienzos del siglo XVIII competían
tres perspectivas distintas en la determinación de la relación entre los fines de la totalidad, es decir, del Estado, y el sometimiento del individuo a la generalidad. Por un lado, seguía existiendo la antigua teoría universalista según la cual el Estado y la economía debían entenderse como productos de la razón. Los fisiócratas también compartían esta doctrina. Por otro lado, existía la perspectiva según la cual el propio interés, que es preciso contener y dirigir en beneficio de la sociedad mediante la razón, era el principio en el que se basaba la vida pública. La tercera opinión, que poco a poco fue haciéndose predominante, partía del hecho de que, aunque ni el Estado ni la sociedad están sometidos a la razón, ésta se ha propuesto como tarea encontrar y hacer valer las leyes naturales de la vida humana. Ya no había ningún teórico que no se tomara en serio el propio interés, que incluso se valoraba positivamente. Mandeville, en su fábula de las abejas, estaba incluso convencido de que el instinto individual era el auténtico impostor del bien común. Era característico de la situación sociopolítica de Europa occidental en el siglo XVIII que aunque todos los teóricos franceses defendieran los intereses naturales, siempre desearan verlos, como Rousseau, sometidos a totalidad también cuando el pueblo ocupó el lugar del soberano. Una vez más, Gran Bretaña fue pionera en el individualismo político y económico, sobre todo a través de Adam Smith, 1723-1790. Este radicalizó la discusión en tres aspectos. En primer lugar, era preciso no solo aceptar y someter a la razón el propio interés, durante tanto tiempo discutido, sino que además este constituía un impulso moralmente justificado, pues conforme al plan de la divina providencia, persigue el bien del todo. En segundo lugar, el conjunto, el Estado, no representa un todo metafísico, sino que se compone de la suma de los intereses individuales. El bien del Estado es idéntico al bien del individuo. En tercer lugar, no es la razón la que logra la compensación de los intereses individuales y colectivos, sino que esa compensación se basa en el plan divino del universo, que solo tiene una finalidad: extender la felicidad en el mundo. Esta visión optimista del mundo constituye de hecho una de las bases determinantes del individualismo político y económico. Smith se basa en la armonía de intereses en conflicto que no tienen más objeto que aumentar la productividad en beneficio del individuo. Abre cita. Por el contrario, el hombre casi siempre precisa ayuda que apenas podrá confiar en obtener de la benevolencia de sus congéneres. Probablemente logre su fin con mayor facilidad si sabe emplear en su propio beneficio el egoísmo de estos, mostrándoles que al hacer por él lo que desea de ellos beneficia a su propio interés. No esperamos de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero lo que necesitamos para comer, sino que sirvan a sus propios intereses. Cierra la cita, fin del capítulo 5. Individuo e ilustración. La ilustración supuso el impulso más poderoso al descubrimiento y desarrollo del individuo moderno. Como muestran la incipiente ciencia del hombre y la creciente tematización del yo de la burguesía en auge de los testimonios autobiográficos del siglo XVIII, la potenciación del individuo constituyó el centro del discurso ilustrado. Muchas cosas quedaron en una simple formulación teórica, pero sin duda también se plantearon reivindicaciones sociopolíticas como la formulación de los derechos humanos a finales del siglo XVIII. Con el fin de proteger al individuo, se establecieron límites claros al poder estatal y eclesiástico. Se exhortó al hombre individual a que tomara parte activa en la conformación de la sociedad burguesa y a que se reivindicara sus derechos individuales en beneficio de la comunidad. A pesar de que solo una reducida élite intelectual tomó parte activa en este discurso, los retos intelectuales de la Ilustración implicaban intereses universalistas que en principio afectaban a todos los hombres. El discurso sobre el individuo, que actuaba autónomamente, tuvo consecuencias sociopolíticas más o menos directas en todos aquellos lugares en los que, como en Francia, los poderes tradicionales eran superados social y políticamente por la burguesía emancipada. En aquellos otros en los que, como en Alemania e Inglaterra, no se produjo ninguna revolución política, el individualismo ilustrado y la creciente individualización también desempeñaron una función. Por un lado, en la secularización de la sociedad en el siglo XVIII, por otro, en los movimientos reformistas del Estado absolutista. La burguesía, la élite funcional del Estado ilustrado, la clase superior que escribía y leía, así como la nueva clase de comerciantes se descubrieron a sí mismos y a sus propios intereses. En este grupo absolutista, una individualización que cada vez tenía menos en cuenta las normas estatales y eclesiásticas, por muy entre comillas privados que siguieran siendo estos esfuerzos, es decir, por poco que afectaran a la esfera estatal, la exorbitación a pensar en uno mismo
a participar en el movimiento ilustrado y militar en favor de la ilustración y la dignidad del hombre, fortaleció un individualismo social que estabilizó al sujeto burgués. El triunfo de la libertad de pensamiento y de fe, del derecho de propiedad y de la libertad profesional señalaron importantes hitos en el camino hacia una sociedad individual que en todo caso tampoco renunciaría a la idea de lo general, de lo que está por encima de todos los individuos. Pensar autónomamente, autoeducación y autonomía. Entre comillas, pensar por uno mismo quiere decir buscar en uno mismo, es decir, en la propia razón, la suprema piedra de toque de la verdad y la máxima de pensar por uno mismo en todo momento es la ilustración, cierra comillas. Se afirma en el célebre escrito de Kant de 1786, Was heißt sich am Denken orientieren, que significa orientarse en el pensamiento. Sin duda, la sociedad ilustrada en su conjunto no pensó con tanta decisión como Kant, pero su exigencia de pensar de forma autónoma era una exigencia consecuente de la Ilustración. La Ilustración no trata únicamente del fomento del saber y de la ciencia, de llevar a cabo reformas prácticas y de lograr un mayor predominio de la razón en general, sino también de que uno mismo se incorpore al proceso de ilustración, es decir, sobre todo, de que se piense autónomamente. Con esto no se pretendía en modo alguno someterlo todo a la propia razón y denunciar sociopolíticamente el orden tradicional del poder y los estamentos, sino dejar de orientar el propio pensamiento y la propia acción conforme a normas tradicionales dadas para pensar por uno mismo en las situaciones decisivas y desarrollar nuevas formas que ahora se consideraban entre comillas más libres, menos estrictas y más progresistas. El pensar de forma autónoma era cometido de todos los ilustrados. Adam Berg afirma en su escrito de 1795 Bewirkt die Aufklärung Revolutionen, produce revoluciones la ilustración, señala que el rasgo distintivo entre comillas de la ilustración es la abrecita, independencia y libertad frente a toda opinión ajena. Todo cuanto sabemos y creemos es propiedad nuestra por nuestro propio investigar y nuestro propio esfuerzo y se ha amoldado a la forma de nuestro espíritu. La ilustración es por tanto el libre uso autónomo de todas nuestras capacidades y energías en el pensamiento y en la acción. Ha alcanzado el grado más elevado de la ilustración aquel hombre que tiene el valor y la energía de servirse en todo de su propio entendimiento. Es por tanto alguien que de verdad piensa por sí mismo, se ha desligado por completo de tener que considerar cierto aquello que no ha adoptado libremente la forma más propia de su espíritu. Cierra cita. El postulado de pensar de manera autónoma comprendía autoeducación. Se exhortaba al ilustrado a no darse por satisfecho con la formación que le habían impartido la educación y la escuela. Debía tomar en sus propias manos el desarrollo posterior de su propia formación y crear nuevas instituciones que ofrecieran los requisitos adecuados para hacerlo. Abre comillas, tú mismo eres lo que a partir de todo creaste, formaste y deviniste para ti mismo. Tú eres para ti mismo tu propio creador y tu criatura, afirma Herder, cierra comillas. Como medio para la propia formación se ofrecía sobre todo el mercado literario en expansión de finales del siglo XVIII, con su superabundancia de publicaciones periódicas, libros de divulgación y obras literarias. Todos ellos servían además de a la información, a la ampliación del propio pensamiento. Debían ser un estímulo a que cada uno fuera intelectualmente activo. Además, la propia formación quería decir acumular conocimiento, estimular reformas prácticas e impulsar la actividad literaria. Tam- También implicaba perfeccionarse moralmente como persona y como ilustrado, constituirse en un individuo independiente y que pensara autónomamente, que no actuara en virtud de normas establecidas, sino en virtud del deber moral, igual como padre de familia que como hombre de letras o político.
La propia formación no era un proceso en el que el individuo estuviera solo y tampoco suponía, como posteriormente en el neohumanismo, fijar el fin en el propio yo. Antes, al contrario, solo podía llevarse a cabo a través de la conversación escrita y oral con otras personas, fuera de los centros culturales tradicionales de la iglesia y la corte. La lectura y la discusión con amigos afines se consideraban sus instrumentos centrales. En ese proceso tuvo un resultado escrito en la abundante correspondencia del siglo XVIII. Se exhortaba sobre todo a los hombres, por lo general las mujeres quedaban excluidas, a participar en las numerosas sociedades ilustradas para la propia formación. Casi todos los ilustrados estaban organizados en la masonería, en sociedades de lectura y en clubes literarios. Al margen de los otros intereses, estos lugares eran espacios para la adquisición de conocimiento y por tanto para la propia formación. Incluso a las sociedades iluministas radicales no les importaba tanto influir políticamente como formar a sus miembros, de tal modo que pudieran actuar autónomamente sin directrices ni señores. Entre comillas, la moral es el arte que se enseña a los hombres a alcanzar la mayoría de edad, a deshacerse de la tutela, a alcanzar su edad varonil y a prescindir de los príncipes. Cierra comillas. El pensamiento y la formación autónomos se interpretaron como elementos de una realización personal que significó de hecho la constitución de un nuevo grupo social, la burguesía, que aparecía con aspiraciones hegemónicas en el ámbito de la formación. Para los varones burgueses, la realización personal significaba emplear todos los medios que ofrecía la Ilustración para alcanzar la realización de los propios intereses y orientar la propia vida conforme a ellos. En el Wilhelm Meister de Goethe se afirma, abre cita, el mayor mérito del hombre consiste desde luego en determinar hasta dónde posible fuere las circunstancias, dejándose determinar por ellas lo menos posible. Todo el ser del mundo está delante de nosotros como un gran sillar en el arquitecto que solo merece este nombre cuando de esa mole natural fortuita acierta a sacar con la mayor economía, adecuación y solidez una imagen original bordada en su espíritu. Todo lo de fuera de nosotros es tan solo elemento y aún podría decir que todo lo de dentro de nosotros, pero allá en lo profundo de nuestro ser reside esa fuerza creadora que capacita para crear lo que debe ser y que no nos deja en paz ni sosiego hasta haber representado en una u otra forma lo que está fuera o dentro de nosotros. Cierra cita. Es cierto que esta realización personal fue en todo momento un asunto puramente masculino, como muestran los requisitos de admisión de las logias masónicas o las sociedades de lectura. Todo giraba en torno a la constitución del nuevo varón burgués. Requisitos importantes para la realización de las élites intelectuales masculinas, al menos fueron por un lado la libertad de opinión y fe y por otro la posibilidad de alcanzar una posición social propia dentro de los límites sociales de la burguesía y de la nobleza, una posición que posibilitara la supervivencia financiera y la rectitud intelectual. En la medida en que el poder de la Iglesia tradicional cedía frente a la secularización y en que simultáneamente la corte absolutista dejaba a sí misma a la sociedad burguesa, creció el margen de libertad para la realización personal burguesa. El pensamiento y la formación autónomos, junto con la realización personal, eran postulados de la Ilustración y como tales propios de la Europa occidental y central, pero sus oportunidades concretas dependieron de la cultura social de los diversos países y estados que apoyaron con diverso grado de entusiasmo el proceso de Ilustración. La reducida extensión del antiguo imperio alemán, con su estructura fuertemente autoritaria y las pretensiones de control eclesiástico, imponía límites distintos a los del Reino Unificado de Francia. París, su capital, atraía a numerosos intelectuales que podían llevar allí una vida con una independencia relativa que hasta entonces solo existía en Inglaterra y especialmente en Londres. Mientras que en Francia el absolutismo monárquico polarizaba la nobleza y la burguesía, en Inglaterra se produjo una equiparación de los estilos de vida debido al parlamentarismo. Aquí confluían con la mayor fuerza los deseos de la vida autónoma, de independencia intelectual y de alcanzar una posición de poder social. Por consiguiente, las aspiraciones sociales de la Ilustración tuvieron su expresión más enérgica en Inglaterra, mientras que en Francia se modificaron social y políticamente de forma radical a causa de la Revolución. En Alemania, la emancipación burguesa encontró sus límites en el absolutismo ilustrado y sólidamente establecido. El proceso de constitución de la burguesía se, entre comillas, mantuvo en buena medida en el terreno de lo espiritual o intelectual.
Kant representaba un subjetivismo que en última instancia tenía poco que ver con la realidad política y social. La Ilustración trató en todas partes los mismos problemas, pero su articulación y repercusión fue sumamente diversa. Tuvo que pasar mucho tiempo para que el tema del individuo formulado por primera vez por la Ilustración, de forma que incumbiera al conjunto de la sociedad, se convirtiera en tema de discusión política, pero todos los debates posteriores se basan en el discurso reflexivo de la Ilustración. El individuo en la novela del siglo XVIII. El siglo XVIII no solo fue el siglo que por vez primera alentó, siguiendo el espíritu de la Ilustración, a pensar y actuar por uno mismo y a la propia autonomía de la burguesía masculina, sino que también presentó y difundió de forma literariamente ejemplar vidas individuales. Surgió la novela de formación, que tenía como objetivo la representación realista de una vida individual y seguía los imperativos de la razón ilustrada. La novela de formación estaba difundida por toda Europa occidental. Tuvo sus manifestaciones más tempranas y poderosas en Inglaterra. A esto contribuyeron aparte de la tradición puritana los intereses secularizados y emancipadores de la burguesía londinense, que, que abrió sin ninguna reserva al movimiento literario y disfrutó de una tolerancia y libertad de opinión relativamente amplias por parte de la corte y de la iglesia, que contribuyeron a la ampliación de sus propios intereses. La novela, entre comillas, burguesa se desarrolló en el marco de una discusión filosófica en torno al hombre y sus capacidades racionales y sensibles. En este contexto se definió por primera vez la, entre comillas, persona individual. Confluyeron aquí intereses empíricos seculares, emancipadores y económicos. John Locke desempeñó un papel fundamental. En su Essay Concerning Human Understanding, escribió extensamente sobre la identidad personal. Partiendo de la teoría de la conciencia vacía, que se va llenando paulatinamente de experiencias cambiantes, Locke apela a la experiencia psicológica propia. Abre comillas, una persona es ella misma sí y mientras se experimenta como tal, cierra comillas. Una persona es para Locke, abre cita, un ser pensante, inteligente, que posee razón y capacidad de reflexión y que puede considerarse como él mismo, como la misma sustancia pensante en diversos momentos y en diversos lugares, cosa de la que solo es capaz gracias a la conciencia, que es inseparable del pensamiento y, según me parece, pertenece esencialmente al pensamiento, porque no es posible que alguien perciba sin percibir que percibe. Cuando vemos, oímos, olemos, palpamos, sentimos, mediamos o queremos, sabemos lo que hacemos, puesto que el pensamiento siempre está acompañado de la conciencia y como ésta es aquello que hace que todos y cada uno sean lo que denominan su propio yo, y mediante lo que todos y cada uno se diferencian del resto de sus sustancias pensantes, en esto consiste exclusivamente la identidad personal, la núcleo de un ser racional. Cierra cita. Posteriormente, Locke fue duramente criticado, pero la discusión sobre la identidad personal y la individualidad del hombre animó al siglo entero. Sobre todo, impulsó el surgimiento y desarrollo de la novela inglesa, que fue liberándose de la tradición colectiva y propagó la verdad de la experiencia individual. Este interés se manifiesta en descripciones entre comillas auténticas de la experiencia entre comillas real de un individuo que por primera vez es inequívocamente identificado con su nombre propio. Los nombres históricos y típicos son sustituidos por los de personas concretas que vivieron su vida individual en un tiempo y un lugar determinados. La novela burguesa de nuevo cuño tiene su origen en Daniel Defoe, 1660-1731, que experimentó y sufrió todos los altibajos del primer tercio del siglo XVIII en Inglaterra como comerciante, político y escritor. Su Robinson Crusoe, 1719, se cuenta entre las novelas más editadas y leídas del siglo XVIII. Describe la vida de del hijo de un comerciante, único superviviente de un naufragio en una isla del Caribe, y que por sus propias fuerzas y su gran fe en Dios, con ayuda de los restos del barco, logra levantar una nueva civilización moderna que trasciende todas las fronteras de la cultura europea. No regresa a su patria hasta pasados 28 años. Robinson Crusoe no es una típica novela de aventuras con sucesos espectaculares, sino la descripción de una vida ficticia que rompe en todos los aspectos con la tradición novelística cortesana. No se transmiten valores tradicionales, sino que se describe una vida cotidiana que hubiera podido ser el destino de cualquiera, con la que cualquiera podría identificarse. Los expertos en literatura hablan de un, entre comillas, representante universal que comunica a todos los hombres un mismo mensaje más allá de cualquier pertenencia a un estamento, país o religión.
Todo hombre debe demostrar que es un ser racional, independiente y resignado a la voluntad divina. Entonces no solo logrará el éxito material, sino también la benevolencia de Dios. Robinson Crusoe encarna así la incipiente fe ilustrada en el progreso y el individualismo puritano burgués capaz de dominar cualquier situación a base de fe en Dios y sentido burgués. Robinson Crusoe piensa de forma pragmática, utilitarista y económica, se somete a la naturaleza y considera su bienestar terrenal, que se ha labrado honradamente reflejo de la benevolencia divina. Son inequívocas las raíces puritanas, sin embargo, el mensaje puritano y burgués se seculariza completamente. Los órdenes tradicionales de la religión, el Estado, la familia y el municipio ya no tienen una validez duradera. Como en casi ningún otro libro del siglo XVIII se ponen de manifiesto dos aspectos del moderno hombre burgués. Por un lado, Robinson Crusoe representa la, entre comillas, productividad creadora no alienada del hombre, cierra comillas, y en esa medida se trata de un, entre comillas, libro clásico de dominación de la naturaleza por el Homo Faber, el creador universal de la Ilustración. Por otro lado, representa un, entre comillas, egocentrismo moderno al que se subordina todo. El protagonista soltero, no tiene vecinos ni amigos y más tarde tan solo un sirviente, inequívocamente una consecuencia extrema del individualismo moderno. Abre comillas, toda reflexión vuelve a su punto de partida y nuestro querido yo es en cierto aspecto la meta de nuestra vida. Por eso puede afirmarse con razón que el hombre está solo en medio del gentío y del torbellino de sus asuntos. Todas las reflexiones que se plantea son las suyas propias. Cuanto le resulta grato, lo circunscribe a sí mismo y solo es su propio paladar el que gusta cuando le desazona y amarga. Cierra comillas. Un segundo representante importante de la novela burguesa en Inglaterra es Samuel Richardson, 1689-1761, un impresor, editor y escritor de éxito. Contra el libertinismo, hedonismo, epicureísmo y materialismo de la aristocracia contemporánea fue un propagandista del afán de virtud protestante y puritano de la burguesía. Su Clarisa, 1747-1748, relata la lucha heroica y el trágico final de una mujer de origen burgués virtuosa, hermosa e inteligente que, víctima de un aristócrata seductor, sin conciencia pero sumamente generoso y culto, muere con el corazón destrozado. Lo que la novela tiene en especial se debe a la crítica social de la historia de Clarisa, que representa un modelo de virtud femenina. La sensibilidad de su corazón corresponde a su belleza externa. Obedece a sus padres, pero no desea casarse por razones materiales con advenedizo y cae bajo el poder de seducción de Lovelace, sin perder en su caída su identidad personal ni su integridad. En tanto que el seductor encarna la postura aristocrática hacia la sexualidad, ella representa la moral puritana burguesa. A pesar del daño que sufre externamente, la virtud burguesa triunfa. Abre comillas, Clarisa muere como mártir y ángel de Dios, cierra comillas. No menos fascinante y novedoso que la crítica social fue para la época el tratamiento psicológico que hace Richardson de las relaciones que presenta y su elaboración literaria. Se trata de una gran novela epistolar, extremadamente compleja, en la que no solo intercambian correspondencia Clarissa y Lovelace, desvelando su carácter y sus ideas, sino que también otras personas que intervienen y que presentan de ese modo una imagen multiperspectivista de la historia. La descripción de las vivencias íntimas se conjuga con el análisis racional. Se produce de este modo una especial, entre comillas, tensión del instante. La subjetividad del sentimiento alcanza uno de sus puntos culminantes en esta novela. El desarrollo de los acontecimientos está determinado por procesos anímicos minuciosamente registrados, analizados y casi sádicamente diseccionados. La novela de Richardson tuvo un amplio público, sobre todo femenino. Su influencia fue grande, entre otros, fueron lectores entusiastas Rousseau y Goethe. Una tercera novela paradigmática de la burguesía es Tom Jones, 1745, de Henry Fielding, 1707-1754. Fielding procedía de una familia de oficiales, estudió derecho, fue juez de paz y periodista. Como Defoe y Richardson, trató situaciones reales y sentimientos humanos que podían afectar a cualquiera. Lo que le importa tampoco es justificarse ante sí mismo o ante Dios. Aunque no seguía el egocentrismo de un Robinson Crusoe ni la decidida interiorización de la moral burguesa de Clarissa, subrayó con tanta mayor intensidad la experiencia del mundo como elemento constitutivo en el descubrimiento de uno mismo.
En su novela, Fielding es fiel a un realismo apegado a la actualidad y a la tradición educativa clásica. Combina la edificación moral con la crítica satírica a la sociedad. La novela relata la historia del expósito Tom Jones, cuya identidad no se conoce hasta el final, su maduración desde la despreocupación juvenil hasta la sensatez, descrita enérgica y vivamente por un narrador omnisciente. Las negligencias, faltas y debilidades que se manifiestan en la vida burguesa cotidiana se silencian tan poco como la despreocupación, espontaneidad y altruismo de Tom Jones. No se presenta un héroe, sino un protagonista burgués de buen carácter y bondadoso corazón. En el centro de la novela están el hombre, mejor dicho, la entre comillas naturaleza humana, cierra comillas. Su persona está tomada de la vida real, pero no menos importante que el carácter individual de los personajes de la novela es su universalidad, directamente accesible a cualquier lector de cualquier época. Lo importante es lo que la vida humana tiene que de específicamente humano y todos los personajes se toman en serio. Para Fielding, ningún hombre es simplemente malo. Lo malo y lo bueno siempre se dan juntos. Lo decisivo son la naturalidad, el humor y la benevolencia, virtudes que manifiesta Tom Jones. Se enreda en aventuras, es apasionado, está desorientado e incluso se hace culpable, pero finalmente, a diferencia de la elevada sensibilidad moral para lo virtuoso de Richardson, se salva por la espontaneidad de su buen corazón. Un corazón bondadoso es el que requisito de toda buena acción y de todo sentimiento moral. La novela de Fielding ofrece un entre comillas cuadro de costumbres de la sociedad inglesa y también tuvo un amplio público gracias a la simpática figura de Tom Jones. Las novelas inglesas de comienzos del siglo XVIII representan autorretratos de la burguesía ilustrada. Fue determinante la convicción de la moldeabilidad moral de la vida humana. Con la novela Vida y opiniones de Tristram Shandy, 1759-1767, de Lawrence Sterne, se modificó esta postura optimista básica. Es característico el lema tomado de la moral de Epícteto, abre comillas, no son las cosas las que confunden a los hombres, sino las opiniones sobre las cosas, cierra comillas. Lawrence Sterne 1712-1768, creció en difíciles circunstancias y se ganó la vida como párroco rural sin sentir especial afinidad por la carrera eclesiástica. Su novela, también muy leída, representa un complejo juego paródico con todos los procedimientos conocidos de la narrativa y del lenguaje. Por una parte, se inspira en Cervantes y en Rabelais, por la otra, en John Locke, según el cual las impresiones sensoriales son el único fundamento del conocimiento. El mensaje de la novela es que los hombres son incapaces de guiar su vida mediante la razón porque las opiniones no concuerdan con las cosas y las realidades. El espacio y el tiempo se convierten en Tristram Shandy, en experiencias interiorizadas con las que hace un libre juego de asociaciones según las sensaciones del momento. La novela comienza con el engendramiento de Tristram. Su padre desea concentrar en el acto de su procreación todo su saber y su afán de acción. Sin embargo, las cosas no salen según lo previsto porque en el momento decisivo a su mujer se le ocurre preguntarle si le ha dado cuerda al reloj. Desde ese momento todo sale mal en la vida del hijo. La novela describe una cadena ininterrumpida de malentendidos y frustraciones que motivan la burla de Stern. La aspiración de la Ilustración a descubrir la verdad y a planificar la vida se resquebraja. Todos los planes fracasan por la naturaleza humana, por los caprichos de la historia, por la heteronomía de los fines. El narrador en primera persona es un narrador crítico que salta hacia atrás y hacia adelante en la acción, al que los personajes se le independizan entre las manos. El individuo ya no puede encontrar su orientación en el mundo objetivo, lo único que cuentan son los sentimientos mutuos. El nuevo individuo burgués y su afirmación moral en la vida cotidiana fue un tema importante en la novela inglesa del siglo XVIII. En el continente este interés fue mucho menos acusado. Independientemente de que el tratamiento literario de los sentimientos vitales individuales empezara mucho después, el propio entre comillas proceso de individualización, cierra comillas, sobre todo en Alemania, se llevó a cabo mucho más moderadamente. Las novelas de Goethe, hijo de patricios y consejero áulico de Weimar, son paradigmáticas para el desarrollo alemán. Reflejan todas las posibilidades del siglo XVIII tardío. Su obra de 1795-1796, Wilhelm Meister Leriage, Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, es una novela de formación clásica que, en oposición al periodo subjetivista del Sturm und Drang,
Muestra el desarrollo entre comillas objetivo de un héroe entre comillas burgués hacia la autonomía individual y la decisión de su propia vida. Wilhelm Meister resume así el programa educativo ilustrado alemán. No se trata de la afirmación moral del yo en el mundo entre comillas concreto, sino de la entre comillas formación del individuo y de todo su potencial y capacidades. Entre comillas, desde la juventud, formarme a mí mismo enteramente como soy fue oscuramente mi deseo, cierra comillas, escribe Wilhelm Meister. El principal obstáculo que encuentra es la dificultad de afirmarse como burgués y ciudadano en un mundo en el que por un lado domina la nobleza y por otro la pequeña burguesía. Abre cita. Si fuera un noble, nuestra disputa concluiría rápidamente, pero como soy un burgués, tengo que seguir mi propio camino y deseo que puedas entenderme. No sé qué ocurre en países extranjeros, pero en Alemania solo al noble le es posible una cierta formación universal personal, si puedo expresarlo así. Un burgués puede adquirir méritos y con las máximas dificultades formar su espíritu, pero sea como quiera, su personalidad se pierde, cierra la cita. El tema de la novela es el derecho del individuo a la propia identidad, propagado por la Ilustración. Por mucho que Goethe plantee una relación entre comillas armónica entre acción y pensamiento, y que por ello considere necesario el conocimiento del dinero y de los negocios, son sin embargo las experiencias estéticas y literarias las que constituyen al Wilhelm Meister en una personalidad individual. Goethe no propugna con esto el arte como forma de existencia individual y plenitud vital. La formación universal de la persona individual solo es posible dentro de la comunidad de aquellos que comparten las mismas aspiraciones, pero a pesar de todo Goethe o Wilhelm Meister siguen siendo artistas. La idea del individuo compromete aquí la, entre comillas, formación. La fe en el aspecto, entre comillas, creador del hombre hace el mundo susceptible de ser planificado y sometido por él sin que se requiera para ello una transformación total de la realidad social. La lucha por los derechos del hombre. Durante el siglo XVIII, el descubrimiento del individuo moderno y la exigencia del conocimiento propio y la autonomía se correspondieron con la lucha por los derechos humanos, por las libertades individuales que debía proteger el individuo de la arbitrariedad del Estado. La lucha por la libertad del hombre es antigua. También los filósofos y teóricos del estado de la modernidad temprana se esforzaron por determinar con mayor exactitud los derechos y deberes de los hombres. Sin embargo, en el campo político lo que siempre estaba en discusión era la libertad de cooperación, no la libertad de persona individual. El derecho natural cristiano tuvo una gran importancia. Un primer paso en la constitución de los modernos derechos humanos fue la Petition of Rights de 1628, que reivindicó determinados derechos para todos los ingleses como la protección frente a la recaudación de impuestos establecidos de forma arbitraria y contra el encarcelamiento arbitrario. Algo más allá fue la ley de habeas corpus de 1679, que intentó salvaguardar eficazmente la libertad personal sometiendo a normas fijas la detención y garantizando la libertad del derecho de petición de todos los súbditos y la libertad de las elecciones y los debates parlamentarios. John Locke reivindicó por primera vez el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la seguridad como derechos naturales del hombre, lo que introdujo un giro decisivo en la discusión pública. Sin embargo, ni en la Declaración de Independencia Americana en 1776, ni en la Revolución Francesa de 1789 desempeñó un papel especial la antigua tradición europea de libertades. Ninguna tiene ninguna tiene una historia sociopolítica previa directa. Sin duda, la discusión general sobre la libertad de fe y de conciencia, impulsada por los independentistas, los baptistas, los cuáqueros y los levelers, impuso la idea del derecho a las libertades. Sin embargo, nadie había hablado antes de un derecho humano innato a la libertad de conciencia. Por consiguiente, la primera declaración de los derechos del hombre recogida en la Bill of Rights de Virginia del año 1776 no se derivó en modo alguno de intereses religiosos. Las confrontaciones entre las colonias y la madre patria que dieron origen a la Declaración de los Derechos del Hombre, lo que se debatían eran cuestiones seculares, especialmente el derecho a imponer impuestos. Solo cuando la lucha obligó a tomar medidas para las que ya no ofrecían fundamentos jurídicos las leyes británicas, se llegó a la formulación de los derechos universales del hombre. La Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 dictaminó que los hombres estaban investidos de derechos inalienables. Como esta declaración no se derivó de un programa teórico basado en principios, sino únicamente de la necesidad de justificar la separación de la madre patria británica, en la práctica
solo se aplicaron los principios que tenían en cuenta las circunstancias económicas y sociales de América. Nadie pensaba en los derechos inalienables a la libertad y a la igualdad de los esclavos negros. Además, el derecho al sufragio activo estaba limitado. Por tanto, la Declaración de Independencia permaneció en la memoria como una audaz declaración de independencia más que como una manifestación de los derechos humanos. De forma concisa pero clara se afirma en la Bill of Rights de Virginia, abre cita, todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y poseen ciertos derechos inherentes de los que cuando adquieren un estado de sociedad no pueden privar o despojar a sus descendientes en virtud de acuerdo alguno, a saber el disfrute de la vida y de la libertad con los medios de adquirir y poseer propiedad y perseguir y lograr la felicidad y la seguridad, cierra cita. En su formulación, la filosofía racional del Estado, desde Locke y Montesquieu hasta Blackstone y Mabley, desempeñó cierto papel. Sin embargo, no fueron las experiencias europeas las que dieron su fortaleza a la Declaración de Independencia, sino el hecho de que América se dotara de una constitución sin una revuelta revolucionaria que elevara a ideal de la sociedad de la libertad del self-made man. A diferencia de la Declaración de Independencia, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de la Revolución Francesa del 26 de agosto de 1789 se convirtió en el escrito programático de los derechos del hombre y del ciudadano. Aunque esta declaración, que por lo demás, como tomó muchas cosas de la Declaración de Independencia, no aportó nada fundamentalmente nuevo a los contenidos concretos, su Declaración de los Derechos del Hombre surgió, sin embargo, en un contexto enteramente distinto. Se trataba de abolir la dominación absolutista en un país sin una gran tradición comunitaria. Por consiguiente, se puso tanto mayor énfasis en la igualdad. La Declaración de 1789 culminó en la Constitución de 1791. En su inicio se afirma: abre cita. Primero, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden basarse en el bien común. Segundo, el objetivo de toda asociación política es la perseveración de los derechos naturales e inalienables del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Tercero, el origen de toda soberanía reside esencialmente en el pueblo. Ninguna corporación ni individuo puede ejercer una autoridad que no emane directamente del pueblo. Cuarto, la libertad consiste en poder hacer todo lo que no dañe a otro. Sexto, la ley es la expresión de la voluntad general. Todo ciudadano no tiene el derecho a participar en su elaboración personalmente o a través de sus representantes. Tiene que ser la misma para todos, proteja o sancione. Todos los ciudadanos, siendo iguales a los ojos de la ley, son igualmente elegibles para todas las dignidades y para todas las disposiciones y cargos públicos conforme a sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y talentos. Cierra la cita. Las declaraciones de 1776 y 1789 encarnaron el sueño de vivir autónomamente en el orden social existente y de conformar la sociedad y el orden político de tal manera que el individuo en desarrollo pudiera ejercer sus derechos. Ambas declaraciones, por universalista que fuera su concepción, son producto de la voluntad de autonomía burguesa y ni abarcaban a todos los hombres, ni mucho menos se convirtieron en realidad constitucional en los estados modernos. Algunas cosas no se hicieron realidad hasta el siglo XIX, muchas hasta el XX. No obstante, fueron únicas como formas de expresión política del, entre comillas, individualismo de la modernidad temprana. Superaron con mucho lo que había pensado hasta entonces la filosofía europea. El que el entendimiento del hombre de Locke y el conocimiento del yo de Rousseau desempeñaran un importante papel en la formulación de los derechos humanos demuestra la estrecha relación entre la democratización y la individualización en el pensamiento ilustrado. Contexto sociohistórico del individualismo en la edad moderna temprana. En la modernidad temprana. Si se pregunta por las causas sociales del individualismo en la modernidad temprana, que se manifestó con fuerza por primera vez en el Renacimiento, sobre todo en la Ilustración, no solo de forma ideal, sino también en la práctica, cabe considerar que por una parte este, entre comillas, proceso de descubrimiento del individuo moderno se produjo de forma muy lenta y en diversas fases. Ni se pueden determinar sus, entre comillas, inicios, ni es posible señalar acontecimientos en Europa que impulsaran de forma especial ese desarrollo. Por otra parte, el proceso discurrió de forma muy discontinua, tanto social como geográficamente. No pueden establecerse grupos sociales nítidamente delimitados que se adaptaran también que otros al individuo, antes que otros al individuo de la modernidad temprana.
Tampoco pueden decirse que la evolución inglesa produjera una cultura individual más consecuente y progresista que la de Francia o Alemania, por ejemplo. La estructura política liberal de Inglaterra fue un factor esencial en el proceso de individualización, pero la tradición liberal no produjo per se comportamientos individualistas. De haber sido así, no hubieran podido existir trazas de individualismo en los ámbitos católicos. Si bien las ideas y prácticas individualistas pudieron manifestarse crecientemente en la, entre comillas, burguesía, superar la estructura feudal en los estados europeos occidentales, antes que en ningún otro sitio, las generalizaciones están fuera de lugar, a pesar de que el individualismo de la modernidad temprana representó algo fundamentalmente nuevo, tiene una larga historia y se originó en diversas tradiciones. Existe en primer lugar una larga prehistoria cristiana de autonomía y disciplina, reforzadas por la Reforma en la medida en que redujo las formas mágicas de pensamiento y acción. El puritanismo en general, así como determinados movimientos religiosos subjetivistas en particular, realizaron un trabajo preparatorio para el fortalecimiento de la subjetividad e individualidad que no puede pasarse por alto. Pero nada estaba más lejos del puritanismo que propagar la, entre comillas, liberación del individuo. El subjetivismo e individualismo de la modernidad temprana rompieron con la tradición y estructuras sociales feudales, pero de ningún modo con la tradición de la doctrina y de la fe cristianas. Frecuentemente esa tradición constituyó el suelo que nutrió los movimientos subjetivistas modernos. Además, también tuvo un papel considerable la atención que empezó a prestarse al hombre y al mundo desde el Renacimiento, inspirada por el desarrollo de la ciencia, y que finalmente la Ilustración se consolidó en un programa para someter el mundo al bienestar y felicidad humanas. La propia formación secular, la autonomía individual, la concentración en el propio yo y la decisión propia, en tanto que nuevas tareas y metas de la concepción ilustrada de la vida, adquirieron un peso específico y una dinámica propia independiente de las modas religiosas y sociales. Sin embargo, solo en determinadas situaciones sociales se hicieron efectivas. El individualismo secular tiene una de sus raíces sociales en la familia entre comillas burguesa, que surge a partir del siglo XVIII, familia que pese a sus lazos estamentales produjo nuevas formas de autonomía y de convivencia. En esta familia, con una situación material en gran medida segura y en la que se introdujo una separación entre vida familiar y vida laboral, surgió un espacio interior moral de autonomía cultural que creó las condiciones para las nuevas relaciones emocionales, tanto entre los esposos como entre los padres y los hijos. La vida familiar resguardada del mundo externo, en la que los valores burgueses de virtud y orden encontraron un suelo favorable, la mayor atención a los hijos y su educación y formación crearon las condiciones de socialización que beneficiaron el desarrollo individual. Ya no se propagaban como objetivos prioritarios de la vida mantener la tradición y asegurar las posesiones, sino el ascenso social y la, entre comillas, felicidad de la vida. La mayor atención al individuo, a lo individual, fue un producto de los intereses sociales de la burguesía que se prestaba a hacerse con un papel dominante en la sociedad mediante la producción y acumulación de poder económico, pero también mediante sus valores culturales y administrativos. Distanciándose tajantemente del pueblo llano, pero también de la clase aristocrático-cortesana, la entre comillas burguesía propagó un nuevo mundo de virtudes de moral y mérito, de utilidad y responsabilidad que tenía intención de llevar a la práctica. La burguesía se coaligó en contra de la tradición, tomando partido por nuevos desarrollos. Defendió un Estado de Derecho en el que la protección de la propiedad privada y la libertad de pensamiento se convirtieron en derechos fundamentales constitutivos de todos los hombres. El Estado no tenía ningún derecho sobre lo conseguido por uno mismo y sobre los pensamientos personales. La nobleza fue receptiva a la nueva cultura e ilustración burguesas y algunos representantes importantes de la ilustración fueron aristócratas, pero la ilustración y el nuevo mundo vital de la lectura, la discusión y la planificación tuvieron su base social en la burguesía ascendente en todas las sociedades europeas. Con el entre comillas descubrimiento del individuo no se abandonó la antigua idea de lo general, de la totalidad del bien común, si bien los intereses particulares y los intereses generales ya no se concibieron como opuestos. Finalmente, en el surgimiento del individualismo de la modernidad temprana, tuvo una importancia nada desdeñable el creciente, entre comillas, proceso de estatalización, la consolidación del orden de dominación secular, a través del que los estados potenciaban el sometimiento y reforzaban su supremacía, vetando incluso la autonomía de acción, aunque simultáneamente creaban incluso garantizaban nuevos márgenes de actuación de los que se benefició el individuo. Y no menos importante, fue el apoyo del Estado a la secularización de la sociedad, atenuando la influencia de la Iglesia en beneficio de los intereses ilustrados.
Es indudable que el Estado se abrió a nuevas exigencias bajo la presión de sus propias necesidades, pero este proceso cobró autonomía. La actividad estatal reguladora favoreció así, al menos de forma indirecta, el proceso de emancipación burgués y sus intereses al sancionar la creciente separación entre la esfera pública y la privada. Se forzó al Estado a ocuparse exclusivamente de los asuntos públicos y dejar a los privados, entre comillas, a las energías autorreguladoras de la burguesía. Educar ciudadanos responsables y conscientes de sí mismo se convirtió en el objetivo de la nueva moral política. El desarrollo de la, entre comillas, estatalización discurrió de formas muy diversas en Inglaterra, Francia y Alemania, pero en todas partes los sistemas feudales en disolución depusieron la resistencia frente a los burgueses autónomos y favorecieron el proceso de individualización y el individualismo en aras de su propia conservación. La génesis del individualismo temprano moderno dependió de factores del más diverso tipo y también reflejó de forma diversa las experiencias y condiciones de las personas. Desplegó su mayor eficacia allí donde la estructura doméstica tradicional se disolvió más rápidamente en favor de una nueva concepción de la familia, donde la nueva burguesía surgió como fuerza sociopolítica y donde se constituyó una estructura estatal que propugnó el proceso de separación entre lo público y lo privado. Solo en ese complejo marco pudo imponerse la idea del hombre como individuo que debía desarrollar sus intereses individuales y alcanzar la autonomía individual. Cierra el libro, final del libro.